El título de esta predicación es Enfrentemos el Jordán. El título de esta predicación, hermanos, de este mensaje es Enfrentemos el Jordán. Hermanos, seamos sinceros, nosotros somos personas, como hijos de Dios somos hasta cierto punto, hermanos, descuidados en nuestra vida espiritual. Solemos ser, hermanos, descuidados en nuestra vida espiritual. ¿En qué áreas o en qué manera, hermanos? Somos muy dados y poco dados a la lectura de la palabra de Dios. Somos muy poco dados a la oración. No nos gusta casi orar. No nos gusta casi leer la Biblia. Y mucho menos, hermanos, ser regulares en los servicios que la iglesia tiene entre semana, hermanos. Si somos sinceros, hermanos, hemos descuidado nosotros nuestra vida espiritual de una manera muy constante. Ahora bien, para eso hay métodos, hay remedios en los cuales Dios nos habla y nos dice cómo podemos sacar adelante nuestra vida espiritual. Yo quisiera, hermanos, tomar una parte, una porción de la Escritura, hermanos, y nuestra predicación, hermanos, va a estar basada, hermanos, en Josué capítulo 3, hermanos, versículo número 5. Ahí yo les voy a estar hablando. Y quisiera también hacer una invitación, hermanos, por causa de nuestras hermosas visitas que están acompañándonos en esta mañana, el día de hoy. Hermanos, hay algo tan hermoso en la palabra de Dios que nos enseña cómo nosotros podemos enfrentar ese Jordán. ¿Qué es el Jordán, hermanos? El Jordán no era más que un río, hermanos, que tenía una cauce, hermanos, tenía un cauce. Y ese río, hermanos, en los tiempos, ¿verdad? En los tiempos de recolecta, hermanos, de fruto, hermanos. Este río, hermanos, era tan violento, hermanos, que se desbordaba, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de entender cómo vamos a prepararnos para conquistar, hermanos, y para atravesar ese Jordán e ir a aquello señalado en lo cual Dios nos tiene a nosotros como hijos de Dios. Quisiera rápidamente, hermanos, que vayan conmigo, hermanos, rápidamente, antes de ir al libro de Josué, vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo número 34, Deuteronomio, capítulo número 34, Deuteronomio, capítulo número 34. Les voy a explicar un poco acerca de esto, hermanos. Deuteronomio, capítulo número 34. Deuteronomio 34, hermanos, dice el versículo número 5 en adelante. Deuteronomio 34, 5 en adelante. Dice así: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Amigos, compañeros, hermosas visitas, ¿qué es lo que pasó aquí? Sabemos la historia, hermanos, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, estuvo casi, hermanos, casi, hermanos, 500 años, 400 años, hermanos, estuvo la nación de Israel, 430 años, hermanos, estuvo la nación de Israel en esclavitud en la tierra de Egipto. Estuvo por 430 años sirviendo a los egipcios en condiciones pésimas, hermanos. ¿A qué tiene derecho un esclavo? A nada. Ellos vivían una vida de miseria, hermanos.
Y llega un día, hermanos, un día de los tantos en esos 430 años, que ellos como nación, hermanos, comienzan a quejarse, comienzan a clamar a Dios, hermanos. Y Dios ve su necesidad y les levanta un líder. Ese líder, hermanos, es Moisés. Después, hermanos, Moisés los saca, hermanos, con mano poderosa por los hechos poderosos de Dios. Sabemos que lo primero que se abrió de las aguas fue el Mar Rojo, hermanos. Se abrió, hermanos, a la mitad y pudo pasar toda una nación, hermanos, aproximadamente más de 6 millones de judíos, hermanos. Pasaron, no de judíos, pasaron, hermanos, los hebreos, es lo que quiere decir hebreo, el que pasa. Pasaron hebreos, hermanos, en medio del Mar Rojo. Llegan, hermanos, y se estacionan a las orillas y a las faldas del monte Sinaí, donde en el monte Sinaí, hermanos, la presencia de Dios se manifestaba. Y desde ese monte, desde esa montaña, hermanos, Dios, Jehová de los ejércitos, hablaba con Moisés cara a cara. Su presencia, hermanos. Hermanos, llega Moisés, hermanos, les estoy contando todo este resumen. Llega Moisés, hermanos, donde Josué lo seguía a todos lados. Baja Moisés un día de ese monte Sinaí y resulta que la nación de Israel, hermanos, estaba sumergida en toda una idolatría, hermanos. Estando en esa idolatría, hermanos, Moisés dice: quien esté por Jehová, que se pase conmigo. Y solamente los levitas se pasaron con Moisés. Obviamente, hermanos, los pequeños que no habían participado, los hijos de esa generación perversa, hermanos, no participaron en la maldad de sus padres. Y posteriormente, ¿qué pasa, hermanos? 40 años los israelitas, hermanos, estuvieron castigados caminando en círculos en ese desierto, hermanos. En el desierto de Sinaí, en el desierto de Parán. 40 años. Quiero decirles, hermanos, que por 470 años los hebreos, los israelitas, no habían visto la tierra prometida. Muere Moisés, hermanos, y viene su sucesor, que es Josué. ¿Y qué creen que pasa con Josué, hermanos? Josué recibe una instrucción por parte de Dios. Y esa instrucción, hermanos, es para usted y es para mí. En estos 30 minutos, hermanos, aproximadamente les estaré hablando acerca de ello. Hermano, ¿cómo podemos, hermana, cómo podemos conquistar aquellas áreas en nuestra vida y en la vida espiritual, hermanos, que Dios nos ha puesto por delante? ¿Cómo podemos conquistar eso, hermanos? Muchos de nosotros, hermanos, no hemos podido conquistar áreas en nuestra vida espiritual porque no hemos aprendido, hermanos, no hemos aprendido, hermanas, no hemos aprendido, mis amigos, a entender que estando en comunión con Dios, todas las victorias van a ser nuestras, hermanos. Es lo que tenemos que aprender. Por eso yo les decía, hermanos, seamos sinceros. Si somos sinceros, hermanos, nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual. ¿En qué áreas? En la lectura de su palabra, en la meditación de su palabra, en la oración, en la comunión entre hermanos, en los servicios regulares de la iglesia, en nuestro desempeño, ¿verdad?, como hijos de Dios con respecto a los dones espirituales que Él nos ha dado. Hermanos, vamos a entender lo siguiente. Hermanos, ¿por qué yo no he podido conquistar el corazón de mis hijos? ¿Por qué yo no he podido conquistar el corazón de mi familia? ¿Por qué yo no he podido conquistar esta área en mi vida espiritual que me afecta y me lleva a prisiones oscuras de maldad? ¿Por qué no? Por lo que vamos a ver ahorita en un momento más. Vamos a orar, hermanos, vamos a abandonarnos en los brazos de nuestro Dios, hermanos, y estaré predicando, hermanos, alrededor de unos 30 minutos, 35 minutos aproximadamente. Oremos, hermanos. Señor y Dios, en esta hora te rogamos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes a aprender de ti, de tu palabra. Señor, toca nuestros corazones y toca, Señor, la vida de cada uno de nosotros de una manera especial, para que podamos entender cuál es tu voluntad perfecta y cuál es aquella área que tú quieres que conquistemos. Solamente hay un par de pasos que tú quieres que tengamos y obtengamos de tu parte, y que podamos, Señor, conquistar y atravesar, primeramente, atravesar ese río Jordán y llegar a esa tierra prometida que tú nos has ya señalado. Gracias, Señor,
te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dice Josué, hermanos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, hermanos. Mire bien lo que dice la palabra de Dios. Josué, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Josué era un líder joven. Josué no era un líder adulto como en algún momento lo fue Moisés. Moisés, por lo que leímos, hermanos, murió de 120 años. De 120 años. Josué, hermanos, no era tan grande como Moisés. Josué todavía tuvo una vida un poco más larga. Y miren, hermanos, qué es lo que hace Josué. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y dice: no os acercaréis a ella. Versículo 5, hermanos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, el primer punto que necesita todo hijo de Dios es buscar la presencia de Dios, hermanos. Buscar la presencia de Dios. Dice, el que tuvo el primer paso y el que puso el ejemplo, hermanos, fue el líder, fue Josué, hermanos. Dice la escritura que Josué se levantó de mañana. ¿A qué se habrá levantado Josué de mañana? No fue al baño. Aquí no dice eso la escritura, hermanos. No fue a agarrar, no se levantó de mañana para andarse estirando. Ay, qué sueño, ay, qué rico dormir. No, hermanos. Josué se levantó de mañana para hacer lo primero que todo cristiano tiene que hacer, hermanos. Buscar la presencia de Dios, hermanos. Buscar la presencia de Dios, hermanos. Josué se levantó de mañana, muy de mañana, hermanos, cuando el alba rayaba, hermanos, cuando todavía las estrellas de la noche, mi alma, ¿verdad? Su corazón deseaba, hermanos, tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la carga, hermanos, que venía ahora sobre él era mayor. Ya no era el segundo de Moisés. Ahora él era el guía espiritual y el líder de una nación tan grande. ¿Qué era lo que tenía que hacer Josué? Prepararse. ¿Y cómo se tenía que preparar, hermanos? Buscando la presencia de Dios. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos de mañana, hermanos, muy de mañana nos levantamos a buscar la presencia de Dios? De veras, seamos sinceros. Yo lo digo por mí, hermanos, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos de mañana a buscar la presencia de Dios? ¿Cuándo usted y yo nos hemos levantado por ahí cerca de las 5 de la mañana, ¿verdad, hermanos? Nos levantamos a las 5 de la mañana, de repente vemos las estrellas, hermanos. Vemos ese cielo, ese universo tan inmenso, y de repente decimos: Señor, gracias por la vida que me das. Señor, en este día voy a ir a mi trabajo. Señor, en este día voy a comenzar actividades. Señor, ¿cuál es tu voluntad perfecta para mi vida? Y usted agarra la palabra de Dios. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú me dices, verdad? ¿Qué es lo que tú me dices en tu palabra? Quiero saber qué es lo que tú tienes preparado en tu palabra para mí. Porque miren lo que dice, hermanos, el capítulo número, vayan conmigo al libro de los Salmos, hermanos, capítulo número 42. Miren lo que dice este precioso salmo, hermanos. El rey David, hermanos, tenía este sentir para con Dios. Dice: como el ciervo brama por las aguas, dice, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas
y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Dice, ¿por qué te abates? Dice aquí, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. ¿Qué era lo que estaba pasando en el corazón de David, hermanos? Voy a salirme un poquito de lo que estoy predicándoles aquí. David era un hombre, hermanos, fue un rey que buscó siempre a Dios. De muy temprano, de muy de madrugada, hermanos. Él tenía sed del Dios vivo, hermanos. Josué, hermanos, tendría que enfrentar ahora un reto muy grande, hermanos. Él pasó detrás de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés, con la ayuda de Dios, hermanos, levantó esa vara y el mar rojo se abrió. Ahora Josué tendría que hacer lo mismo. Oye Dios, pues si a mí no me dejaste ninguna vara, ¿cómo le voy a hacer ahora? Moisés tenía su vara, ¿verdad? A él sí lo utilizaste, pues tenía su vara, ¿verdad? En la vara, y el mar se abrió. ¿Y ahora cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué decisiones tendría que tomar Josué, hermanos, para conquistar esa tierra prometida? Hermanos, ¿cuál sería la primera ciudad fortificada, hermanos, que ellos como nación tendrían que conquistar? Los muros, hermanos, las murallas de Jericó. Ese sería el primer terreno enemigo que ellos tendrían que conquistar. Pero antes de ello, hermanos, estaba el río Jordán. Mire después qué es lo que pasó aquí. Aquí mismo en el versículo 1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel. Fíjense, y él y todos los hijos de Israel. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que no nada más el líder, sino también el pueblo, hermanos. El pueblo también tiene deber ante Dios y tiene que buscar la voluntad de Dios. No nada más el líder. Hermanos, ¿se imaginan que toda la iglesia nos levantáramos, que nos pusiéramos de acuerdo? A ver, hermanos, todos a las 5 de la mañana es una promesa, es un acto de fe. Todos vamos a estar como iglesia, nos vamos a levantar, cada quien en su casa. Todos a las 5 de la mañana y vamos a estar orando por la iglesia. Vamos a estar orando por las necesidades de nuestra ciudad. Vamos a estar orando por nuestros gobernantes. Vamos a estar orando por las familias. Hermanos, vamos a hacer un rol, vamos a hacer una cadena de oración. No, hombre, hermanos, esta iglesia ya estuviera grande, hermanos. De veras, ya estuviera así, llena, hermanos. Porque estamos, hermanos, preparándonos para la conquista. Cuando Dios ve eso, hermanos, Dios nos prepara. Sí, hermanos, 5:30 de la mañana. Hay hermanos que se reúnen a las 5:30 de la mañana, hermanos. Por cierto, hermanos, ahí les va. Ya nos toca otra vez velada de oración, Ya nos toca otra vez velada de oración. Para finales de este mes de agosto, hermanos, ya tenemos otra vez nuestra velada de oración. Ahora ya no va a ser de 10 a 1, ahora va a ser de 10 a 2 de la mañana. ¿Quién está de acuerdo? ¿Amén? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos? Ha sido de mucha bendición, hermanos. Hemos visto bendiciones de 10 a 2 de la mañana y así le vamos a ir aumentando hasta llegar a las 6 de la mañana, hermanos. Trae mucha bendición. ¿Y qué hacen en ese tiempo? Oramos. Oramos, alabamos a Dios y tenemos compañerismo, hermanos. Es de mucha bendición, hermanos. Ahora bien, hermanos, después de esto, del pueblo, miren lo que pasó. Dice aquí la escritura, en el versículo número 3, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermanos, los primeros que tendrían que enfrentar el Jordán, ese río, eran precisamente los sacerdotes levitas. Vayan conmigo rapidísimo en ese mismo capítulo. Quiero introducirlos, hermanos, los estoy introduciendo a lo que los quiero llevar, hermanos. Dice aquí, versículo 14 en adelante. Desde el 13, dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor, 3:13 en adelante, 3:13,
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Aram, que está al lado del Ceratán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y dice el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron como, hermanos, dice, en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, ¿quiénes fueron los primeros que pisaron el Jordán, hermanos? Los levitas, los sacerdotes, hermanos, aquellos que no estuvieron a favor de aquellos que se rebelaron en contra de Dios en ese desierto a las faldas del monte Sinaí, hermanos. Los levitas, hermanos, fueron los primeros, hermanos, que se santificaron y pudieron poner sus pies a la orilla, primeramente, del río Jordán. ¿Cómo era el río Jordán, hermanos? Dicen que todos los tiempos de la siega, en primavera, ese río, hermanos, se desbordaba. ¿Cómo es un río impetuoso, hermanos? ¿Cómo llega la corriente? Con fuerza, hermanos. Con fuerza, con golpe. Pudieron haber dicho los levitas, oye, nosotros somos los primeros que vamos. Es más, vamos cargando el arca. Ni siquiera vamos a poder pasar el río. Nos va a estorbar el arca para que podamos nadar y salvarnos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegaron los sacerdotes, hermanos, los levitas, a la orilla del río Jordán, hermanos, donde se desbordaba, ellos no tuvieron miedo, hermanos. Fueron ellos los primeros que pisaron el río. Y el río, cuando ellos estuvieron en medio, no a la orilla, en medio, quiere decir que fueron pasando. Fueron pasando. Imagínense el golpe de las olas. Imagínense el golpe del río, hermanos. Con ese ímpetu, hermanos, con esa fuerza. Cuando ellos estuvieron en medio, hermanos, se secaron las aguas. Estuvieron firmes. Estuvieron en seco, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que pasó mucho tiempo que ellos estuvieron firmes en medio de ese caudal donde pasaba el río, para que esos más de 6 millones de hebreos pasaran, hermanos. Pero ¿quiénes fueron los primeros, hermanos? Los levitas. Hermanos, ¿sabía usted, al igual que un servidor, que cuando Dios quiere utilizar a su pueblo, los primeros que van a enfrentar ese río violento de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias, es usted y soy yo? No dice la escritura, hermano, que los levitas cuando vieron el río agarraron y se dieron la vuelta. No, vámonos de aquí. Vámonos. No, esto no es para nosotros. ¿Verdad que no se fueron? Se quedaron firmes, valientes, firmes con el arca. Que por cierto, hermanos, esto también nos habla de algo más interesante. De repente, suele ser, hermanos, que perdemos nuestra paciencia. ¿No es así? Somos muy dados a perder nuestra paciencia. ¿Qué hubiera pasado si los levitas se hubieran cansado y hubieran dicho, oye, ¿ya van a acabar? No, todavía quedan 100. Oye, ¿ya van a acabar? No, quedan todavía 50. Oye, ¿ya van a acabar? No, quedan 30. ¡Ah, ya vámonos! ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Se los hubiera llevado también la corriente a ellos? Porque la instrucción había dicho Dios que hasta que no pasaran los últimos, ellos tendrían que salir de ese lugar. Vayan conmigo ahí al capítulo 4, miren lo que dice, hermanos. Capítulo 4, ahorita les voy a explicar algo más, hermanos.
Dice ahí, capítulo 4 de Josué, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de aquí de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Y fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Pasó todo el pueblo y todavía los sacerdotes estaban así, miren, con el arca. Ven, Lalo, ven. Ven, Lalo, ponte aquí tú conmigo. Haz de cuenta que estás cargando aquí un palo. Órale, ahí carga. Y yo de este lado. Y así Lalo, y así el hermano Otis, ¿va? Y así se miraban los dos. ¿Y qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Ah? Y así los dos paraditos, ¿va? Y el arca, obviamente eran más levitas, hermanos, que estaban cargando el arca. Y así paraditos. Y de repente ya pasaron los más de 6 millones de hebreos, ya pasaron al otro lado. Y imagino los levitas, ¿y ahora qué esperamos? ¿Ah? Paraditos, todavía no habían recibido instrucción. Y en eso Dios allá del otro lado le dice a José, ¿sabes qué, José? Mándate otros 12 hombres a que agarren piedras ahí donde están estos levitas. No te mándalos, ¿verdad? Y agarran acá los levitas. Manda Josué a otros 12 hombres, los manda, y ya imagino, ¿verdad? Aquellos 12 hombres buscando las piedras todavía. ¿Cuál piedra estará bonita, va? Tiene que ser grandota porque la tenemos que llevar en el hombro, y los levitas aquí firmes, ¿va? Y así se miraban. De repente ya pasan esos 12 hombres, llevan sus piedras, y agarra Josué, viene, y dice a José, pues para que quede de memoria. Y ahí van otras 12 piedras y las pone en medio donde estaban los levitas. Ahora sí, muchachos, vénganse, vámonos. Hermanos, gracias. Eso implica paciencia. Para poder conquistar, hermanos, una tierra a la cual Dios nos ha dado, hermanos, en el cristiano se debe de desarrollar la paciencia, hermanos. Y la paciencia, hermanos, nos va a originar a nosotros como hijos de Dios el estar firmes ante las adversidades, ante aquello, hermanos, que para nosotros nos es desconocido. Firmes y en seco. ¿Sabe qué quiere decir eso? La palabra en seco, paciencia, pero también quiere decir seguridad, hermanos. Los levitas ya no estaban viendo, a ver, aquí la Biblia no lo menciona, los levitas no estaban viendo, a ver, ¿a qué hora viene el agua? A ver, ¿a qué hora viene el agua? No, hermanos, ellos estaban firmes, con el arca, la presencia de Dios sobre sus lomos, hermanos. ¿Dónde usted y yo tenemos la presencia de Dios ahora en nuestras vidas? Nuestro corazón, hermanos. Por eso, ante la conquista, hermanos, debemos de estar firmes. Pero antes de estar firmes, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar la presencia de Dios, hermanos. Buscar la presencia de Dios. Y miren lo que dice el versículo 5 aquí, Josué 3:5, hermanos. Josué 3:5. Por eso los levitas pudieron estar firmes, hermanos, porque hicieron lo siguiente. Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo, santifícalos porque Jehová, dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vuelvo a repetir. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová
hará mañana maravillas entre vosotros. Mañana, no hoy. ¿Qué dice? Mañana. Dios nos está dando la oportunidad de santificarnos, de apartarnos para con Dios, limpiar nuestros corazones, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro ser, hermanos. Y ahora sí, hermanos, con la presencia de Dios, estando llenos del Espíritu Santo de Dios, ahora sí vamos a conquistar, hermanos. Vamos a conquistar a nuestra familia que por tantos años no han querido saber nada de Dios. Vamos a conquistar esa área en nuestra vida, en nuestra carne, que tanto tiempo nos ha atormentado, hermanos, que no nos ha dejado avanzar en nuestra vida espiritual. Vamos a hablarle a mamá, vamos a hablarle a papá de Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Vamos a santificarnos. Vamos a buscar a Dios de mañana. Vamos a buscar su presencia. Vamos a santificarnos. Vamos a apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Lo que escuchan nuestros oídos. Miren, hermanos, yo ahorita tengo una lucha bien grande, hermanos. De lunes a viernes, ahí en el trabajo donde estoy, hermanos, la muchacha que cocina, hermanos, ya le hemos estado hablando de Cristo. Ya le invitamos a la iglesia, ya me dijo que está bien, un día nos va a acompañar aquí. Ya les hemos estado invitando, hermanos. Desde que llega, hermanos, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿saben qué ando escuchando? Y están mis oídos porque yo estoy en el área de trabajo, hermanos. Música que a Dios no le agrada. Pero un día espero en Dios, ¿verdad?, que ese celular suene diferente, ¿verdad? Por ejemplo, que se escuchara por ahí: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Se imaginan? Ahora sí voy a trabajar más a gusto. ¿Sí? Hermanos, yo cuando trabajé también en otro lugar allá en Veracruz, mi jefa agarraba y ponía en el radio, era un radio con CD, era suyo. Y desde que llegábamos, hermanos, era pura música mundana, hermanos, pura. Y yo estaba en mi primer amor, hermanos. No, hombre, hermanos, yo estaba, pero no me gustaba lo que escuchaba y no me gusta lo que se escucha, hermanos, en el mundo. Y estaba ahí. Y que un día le agarro y le digo al Señor: Señor, la verdad, yo ya no soporto esto, Señor. Yo en mi corazón, yo ya no soporto esto. Haz que le pase algo a ese radio, que se caiga, que le caiga agua, algo haz con ese aparato. ¿Saben qué es lo que pasó, hermanos? Sin mentirles, hermanos, sin mentirles. A la semana, hermanos, las arrieras entraron en ese aparato, en ese equipo, hermanos. Le comieron los cables y le echaron a perder el equipo. De ahí trajo otra. ¿Pero qué creen? Dios puso sabiduría en mi corazón. Como sabía que le gustaba la música clásica, conseguí himnos en guitarra. Y como no sabía, pues todas las mañanas ahora ponía su guitarra. Y yo escuchaba puros himnos en guitarra y ella creía que era música clásica y yo escuchaba puros himnos en guitarra. Así se la cambié, hermanos. A lo que voy es lo siguiente, hermanos. Santificar nuestras vidas es consagrar nuestras vidas, es apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, hermanos. ¿Qué vamos a ver hoy saliendo de aquí de la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a escuchar hoy saliendo de aquí de la iglesia? ¿En qué vamos a participar saliendo hoy aquí de la iglesia, hermanos? Si yo quiero conquistar, hermanos, esa tierra prometida, voy a pasar primero por el Jordán, hermanos. El Jordán son pruebas, son tribulaciones, hermanos. ¿Sí me explico? Oye, Señor, pero ahora ya estoy buscando tu voluntad. ¿Por qué es que me está yendo así? Hermano, porque usted está pasando el Jordán. ¿Sí me explico? Está pasando el Jordán y tendrá que pasarlo, hermano, y tendrá que conquistar aquello que Dios ya le tiene dado. Eso que está del otro lado del Jordán es suyo, hermano, y es mío. Ahora, ¿qué dice la Escritura en Juan 17, 17? Vaya conmigo a la Biblia, hermanos. ¿Qué dice Juan 17, 17? Evangelio de Juan 17, 17. ¿Cómo dice? Quiero que lo lea conmigo. Juan 17, 17. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, apártalos en tu verdad. Dice aquí: santifícalos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, apártalos en tu verdad. Hermanos, tu palabra, la palabra de Dios es verdad. ¿Cómo voy a santificar mi vida, hermanos?
a través de la palabra de quién, hermanos, de Dios. Miren lo que dice, ahora regresen conmigo por favor a Josué capítulo 3. Eso fue lo que hizo Josué y el pueblo, hermanos. Josué y el pueblo se santificaron en la palabra de Dios, hermanos. Consagraron sus vidas en la palabra de Dios. Dice Josué capítulo 3, hermanos. Josué capítulo 3, hermanos, versículo número 8 y 9. Dice así, Josué 3, 8 y 9. Escuche, dice así la palabra de Dios. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de quién, hermanos, las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahí está. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo puedo consagrar yo mi vida? A través de la palabra de Dios. Es más, miren lo que dice la palabra. Vamos a Salmos, por favor. Rapidísimo, hermanos. Vamos al libro de los Salmos. Si yo leo Salmos, ¿qué es lo que va a pasar con el libro de los Salmos en mi vida? Pues prácticamente lo siguiente. Dice el capítulo número 1 de los libros de los Salmos. Dice, bienaventurado el hombre, dice el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está, hermanos. Quiero consagrar mi vida, quiero santificar mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios, Dios me está dando instrucciones de cómo voy a conquistar esa tierra prometida, hermanos. Josué se levantó muy de mañana junto con todo el pueblo. Buscaron la dirección de Dios. Dios, Jehová de los ejércitos, les dijo, mira, se van a santificar porque mañana van a conquistar. De igual manera, hermanos, nosotros, como dicen los chavos de ahora, date un break, ¿va? Aguántate tantito, ¿ah? Date una pausa, ¿verdad? Agárrate ahorita, ¿verdad? Como que todo esto de la Biblia, ¿verdad? Yo nunca había escuchado nada de la Biblia, ¿verdad? Pero ahora que sé que Dios habla a través de su palabra, y que ahora sé que Dios muestra su voluntad perfecta y amorosa para mi vida, entonces yo el día de mañana voy a poder conquistar aquello que no he podido hacer. Un ejemplo, hermanos, práctico. ¿Será que Dios quiere lo malo para usted y para mí? ¿Dios quiere lo malo o lo bueno? Lo bueno. Entonces, si Dios quiere lo bueno para mi vida, y si la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que Dios a través de su palabra me va a decir cómo obtener lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí dice claramente, hermanos, dice, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos. Después dice abajito, será como árbol plantado junto a corrientes. ¿El Jordán llevaba corriente, hermanos? ¿Nos damos cuenta, hermanos? Dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Dónde estaban los levitas parados? Firmes, en seco, en medio del Jordán. Dice aquí, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que anda en la palabra de Dios y en su voluntad perfecta, hermanos, es prosperado. Un siervo de Dios, su ministerio será prosperado si anda en la voluntad de Dios. La iglesia será prosperada si anda en la voluntad de Dios. Tú como familia serás prosperado si andas en la voluntad de Dios. Tú como joven, tú como señorita serás prosperado si andas en la voluntad de Dios. Tu familia, tus padres serán prosperados si andas tú en la voluntad de Dios. ¿Por qué me va mal en la vida? Hermanos, muchas veces tenemos que reconocer es porque no estamos buscando la voluntad de Dios, hermanos. Miren, a mí cómo me bendice Dios sin ir a la iglesia. ¿Será que ese Dios
¿Es Jesucristo el que te está prosperando? Déjeme decirle que hay otro tipo de dioses, hermanos, que hacen prosperar a la gente. Y que a lo último dan poco y quitan todo. A mí me da mucha risa, hermanos, que hay gente que dice, yo no necesito de Dios, yo aquí en mi casa, yo hago aquí mi iglesia y aquí en mi casa, aquí busco a Dios, aquí leo la Biblia, aquí canto, va. No, hermanos, no es así. No es así. Ahí Dios no envía bendición, hermanos. Si Dios dejó instituida su iglesia, es por algo, ¿no lo creen? Ahora bien, hermanos, vayan conmigo otra vez a Josué capítulo 3. Ya estamos acabando, hermanos. No se duerman. ¿Tienen sueño? Fíjense bien. Dice la escritura, hermanos, en Josué capítulo número 3. Dice lo siguiente, hermanos. Versículo 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Hermanos, la voluntad de Dios se manifestaba, la presencia de Dios se manifestaba en el arca. ¿Y en qué iban a conocer, hermanos, los levitas, el pueblo de Dios, que Él los sacaría adelante? Que lo primero que iría adelante en sus vidas sería su voluntad, la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que va adelante de nuestras voluntades, hermanos? La voluntad de Dios, hermanos. Primeramente, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nunca se olvide de eso, hermanos. La voluntad de Dios para nuestras vidas es lo mejor, es lo perfecto. Como dice Josué capítulo 1, hermanos, y con esto concluyo. Vimos, hermanos, lo que decía la Escritura, ahí en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya vimos qué fue lo que hizo Josué y el pueblo, dice que escucharon las palabras de Jehová. Y aquí está la instrucción para nosotros, hermanos. Josué capítulo 1 dice, Josué capítulo número 1, versículo número 5 en adelante. Ustedes lo saben perfectamente, hermanos. Queremos conquistar el Jordán, tenemos que hacer lo siguiente. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está, hermano. Eso fue lo que hizo Josué y el pueblo. Estuvieron atentos a la palabra de Dios, hermanos. Para nosotros como iglesia la instrucción es simplemente esta: vamos a santificarnos en la verdad de Dios, porque su palabra, hermanos, es verdad. Es lo que dice Juan 17:17. Vamos a santificarnos en la palabra de Dios, hermanos, para conquistar cualquier terreno, hermanos, en nuestras vidas, cualquier área en nuestras vidas. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios por medio de su palabra. Yo les decía, hermanos, en esta semana, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos? De veras. Miren lo que está ocurriendo ahorita, hermanos, en esta iglesia. Esto va a demandar de nosotros, hermanos, más consagración, más santidad, hermanos. Vamos a ir a conquistar, pero antes de ir y derribar esos muros, esas murallas de Jericó, hermanos, vamos a tener que atravesar por un río, hermanos.
Y vamos a ver la fiereza, la rudeza, el ímpetu, hermanos, de ese Jordán. Lo vamos a ver, lo vamos a tener al frente. Y por un momento vamos a decir, ¿quién va a venir acá a esta iglesia? Y la gente es muy dura, la gente es muy incrédula, la gente no quiere saber nada de Dios. Esa es la impetud, hermanos, la fuerza de ese río, hermanos. Pero cuando lleguemos y nuestras plantas de nuestros pies, hermanos, se postren y se pongan en medio de ese Jordán, hermanos, vamos a estar en seco, vamos a estar en firme y vamos a prosperar, hermanos. ¿Cómo terminó la historia de Josué, hermanos? Vayan conmigo al capítulo 24 y con esto acabamos, hermanos. Josué, capítulo 24, versículo 14, 15, y de ahí les voy a dar otros dos versículos más, hermanos. Josué, hermanos, fue un hombre de convicciones, hermanos. Josué fue un hombre de convicciones, junto con su familia, junto con su iglesia. Dice así, Josué 24, 14 y 15, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esto habla de convicciones, hermanos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, ahí está, primero se antepone Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Convicciones, hermanos, convicciones. Tú quieres seguir de idólatra, anda de idólatra. Tú quieres ser una persona ignorante de Dios, anda, sigue siendo ignorante. Tú quieres ser una persona rebelde delante de Dios, a pesar de lo que Dios te está diciendo, anda de rebelde. Pero yo y mi casa, pero yo y los míos vamos a seguir sirviendo a Dios, porque vamos a conquistar. Miren el versículo 20 al 22. Si dijereis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Ahí está, hermanos. Sus convicciones surgieron en el pueblo. Hermanos, hace unos días tuvimos un caso aquí de una niña, una jovencita. Ustedes la conocieron, ya no está. Soy ahora una hija de Dios, aunque toda mi familia no le conozca y sea católica. Yo conozco ahora la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios quiere lo mejor para mi vida. Y mi deber ahora como una hija de Dios es decirle a mi familia que Cristo les ama. ¿Me explico? Ángeles, tú tienes una responsabilidad ahora muy grande, ángeles. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad mayor para ángeles. ¿Sí me explico, hermanos? Para David y para esos niños que están ahí. Para Abril. ¿Me explico, hermanos? Ahora bien, hermanos, présteme atención, ya estamos acabando. Vamos a conquistar. Mi pregunta para usted en esta hora es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para la conquista? Porque mañana vamos a conquistar. Hay que santificarse hoy. No lunes, hoy. Hoy domingo. Para mañana comenzar a conquistar lo que Dios ya tiene preparado de antemano para nosotros. ¿No te gustaría ver a tu familia salva? Ver a tu mamá, ver a tu papá en las mesas y de repente abriendo la Biblia y diciéndote, a ver, vamos a abrir la Biblia, hijos, vamos a leer la Biblia, a ver qué nos dice Jesús. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría ver a tu iglesia crecer? ¿Te gustaría ver cambios en tu vida que cuando venga el tiempo de la tentación digas, no, Cristo vive en mí,
Yo no me voy a dejar dominar por eso que a Cristo no le agrada. Tenemos que santificarnos, hermanos. Buscar a Dios de mañana, santificar nuestras vidas y avanzar. Y enfrentar ese río Jordán. Pues en pie, hermanos. Vamos a orar. ¿Y de nuestros niños tienen texto? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de mensaje. Señor, vamos a enfrentar el Jordán. Tenemos que enfrentar el Jordán, Señor, de nuestras vidas. Tenemos que enfrentar, Señor, el Jordán del mundo. Ayúdanos, Señor, a cada día avanzar en tu voluntad y a buscarte muy de mañana. Y no tan solo en la mañana, sino al ir a la cama antes de dormir, Señor, buscarte en oración con nuestros pensamientos. Tú diste instrucción a tu siervo Josué y le diste aquella instrucción donde decía que de mañana y de noche tendría que meditar en tu palabra, en tu ley. Señor, nosotros hemos descuidado esta área de nuestras vidas. Tenemos que comenzar a buscarte, Señor, de mañana y de noche y de tarde también, Señor. Todo el día, si es necesario, si es posible. Ayuda a tus hijos, Señor, y ayúdame a mí, Padre. Ayuda a tus pequeñitos, Señor, a estos jóvenes, a que conquistemos aquella parte, Señor, en nuestras áreas que no hemos podido conquistar. Señor, gracias te damos en esta hora y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.